Muy bien, entonces sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta presentación de las normas APA. Primeramente, ¿en dónde vamos a hacer uso de estas normas? Donde tengamos que colocar definiciones. ¿Y dónde tenemos que colocar definiciones? En Proyecto Nación. Ahí nos está pidiendo de 3 a 5 definiciones de autores, ¿verdad? Puede ser de nuestro país, puede ser de Guatemala o puede ser de otros países, ¿verdad? Puede ser libros, pueden ser revistas, pueden ser artículos, tesis u otro documento. Por eso es de que ya a este nivel, para este trabajo de seminario, que es su último año, se le pide pues un mejor nivel, y ese nivel que se le está solicitando pues ya es un nivel superior, ¿verdad? Entonces por eso se hace necesario la implementación de las normas APA, que no son más que normas de redacción. Entonces por eso es de que usted pues ya no va a investigar así como muy general, donde usted va a colocar, por ejemplo, calidad educativa, y va a extraer información de cualquier lado, de cualquier fuente o de cualquier página. Por ejemplo, no se va a poner a buscar en Wikipedia o en monografías.com o en Rincón del Vago. Esas son páginas muy generales, porque como ustedes saben, en internet cualquiera publica, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar información de calidad. Tenemos que basarnos entonces en buenas fuentes. Por ello, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar, como bien nos dice por acá abajo, libros digitales, tesis que estuvieran también en digital, revistas que también están en digital, están en internet, leyes, códigos para poderlo realizar entonces. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar citas, les decía, primero en las definiciones del proyecto Nación, que es lo primero que vamos a entregar o el primer avance. Entonces ahí yo ya espero encontrar que hayan aplicado lo de las normas APA, ¿verdad? Y ahí me voy a dar cuenta yo si ya lo están aplicando o no. Por eso es la explicación pues el día de hoy. ¿En dónde más van a utilizar las normas APA? Acá. En cada ámbito, ustedes van a investigar qué significa, qué es lo que quiere decir cada ámbito y lo van a hacer a través de las citas, ¿verdad? Entonces, la primera cita, ¿qué dijo un autor? Segunda cita, ¿qué dijo otro autor? Tercera cita, ¿qué dijo otro autor? Y también en la forma de colocar las referencias. ¿Cómo se coloca una referencia utilizando normas APA? Que también se los voy a explicar hoy. Muy bien, entonces ahora sí vamos a trasladarlos a nuestra presentación y pues vamos a iniciar. Existen diferentes tipos de cita. Entre ellas podemos encontrar las citas directas y las citas indirectas, las citas parentéticas y las citas narrativas. ¿Qué es una cita directa? Una cita directa es cuando nosotros venimos y replicamos exactamente con las mismas palabras que lo dijo otra persona. Nosotros solo copiamos lo que dijo la otra persona y lo pegamos a nuestra investigación, a nuestro documento. Por eso se llama directas, porque lo que dijo exactamente otra persona, yo lo copio en el libro donde está y lo pego donde está mi documento. Por eso se llama cita directa. Y la cita
indirecta es cuando nosotros parafraseamos. ¿Cómo así parafrasear? Es decir, que cuando nosotros colocamos una idea de otra persona, pero lo colocamos con nuestras propias palabras. Es decir, que no lo copiamos de forma textual, sino que nosotros pues le damos forma a esa idea que nosotros estamos extrayendo de la fuente. ¿Verdad? De la fuente estoy hablando del libro, de la revista, de la tesis, del documento donde estamos extrayendo la información. Entonces, es una cita indirecta cuando no se copia textualmente, sino que con otras palabras que pueden ser sinónimas, ¿verdad? Con otras palabras decimos lo mismo que el autor plasmó en su libro. Estas citas se dividen también, las citas directas, en cortas y citas largas. Y de igual forma también las citas indirectas pueden ser largas y cortas. ¿De qué depende? En estas normas nos dice que si la cita tiene 40 o menos de 40 palabras, es una cita corta. Y la forma de citar es diferente. Si una cita tiene más de 40 palabras, es una cita larga. Y la forma de hacer la cita es diferente. Entonces, esto aplica tanto para las citas directas como para las citas indirectas. Vamos a continuar. Y ahora pues tenemos ¿cuándo debemos citar? O la pregunta tal vez podría ser ¿por qué tenemos que citar? Y aquí nos dice algo interesante. Cuando reproducimos una idea de algún documento que estamos consultando, podemos hacerlo de forma directa, transcribiendo exactamente el texto original, o de forma indirecta, parafraseando esa idea e incorporándose a nuestro discurso. ¿Para cuándo debemos citar? Cuando estamos consultando otro documento. ¿Por qué es necesario colocar las citas? Porque si no, prácticamente es como que usted estuviera robando. Porque cuando usted solo copia de otra fuente y lo pega a su documento, es como que usted estuviera diciendo que lo que dice ahí, usted lo dijo, ¿verdad? Es sus ideas, cuando en realidad pues no es así. Entonces se le tiene que dar el valor, se le tiene que dar ahí sí que los méritos, el reconocimiento a la persona quien dijo esas palabras o quien dijo esa idea. Si no, es plagio, ¿verdad? Es como que usted estuviera robando. Entonces, por ello es necesario realizar esta parte, ¿verdad? Citar al autor para decir que esa persona dijo cierta idea, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario. Luego tenemos lo que son las citas directas y las citas indirectas. Ahora vean y fíjense bien cómo es que tenemos que realizar la cita. Las citas directas en el texto original se reproduce de forma exacta entre comillas. ¿Cómo así? Es decir, lo que nosotros copiamos del libro, ese texto debe de ir entre comillas. Entonces se hace de esta forma. Se anota el apellido del autor
y luego entre paréntesis se anota el año. Entonces ustedes van a colocar así cuando busquen información el primer apellido del autor y luego el año entre paréntesis. Estamos hablando de una cita corta en este momento. Perdón, de una cita directa. Estamos hablando de una cita directa en este momento. Entonces, Sausa 2010 ya nos avisa de que y lo que nosotros copiamos del documento va a ir en comillas, así como aparece acá. Lo que se extrajo de la fuente no hay unas reglas lo suficientemente extensas y claras para su aplicación, y cuando las hay deben tenerse en cuenta también las numerosas excepciones. Donde termina la cita, cerramos comillas, abrimos paréntesis y colocamos también el número de página. Acá, pues como ustedes están aprendiendo, pues también vamos a ir aprendiendo pues poco a poco, ¿verdad? Con que ustedes incluyan el apellido y el año del autor, para mí está bien, porque ahí ya ustedes se están induciendo a ese tema. Si no quieren colocar el número de página o no tiene número de página, entonces lo pueden omitir, ¿sí? Lo pueden omitir. Pero si quieren aprender bien también, entonces lo pueden aplicar. Pueden anotar entre paréntesis P punto y el número de página donde extrajeron esa idea. ¿Sí? Entonces, cuando es una cita directa, se anota el apellido y el año al inicio, luego lo que se copió del documento o de la fuente va entre comillas. Al finalizar, se anota el número de página. Por el contrario, en las citas indirectas no se reproduce de forma literal el texto original, pero las ideas y los datos deben ser fieles a él. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a parafrasear, pero vamos a decir la misma idea del otro autor. No lo tenemos que cambiar, ¿verdad? Él dijo una cosa y vamos a poner otra cosa. No, sino que debe, como bien dice acá, debe de estar unido, debe ser fiel al comentario que la otra persona dijo, ¿verdad? Entonces, con otras palabras, debe de decir lo mismo. Entonces, cuando es una cita indirecta, cuando se usa el parafraseo, la cita se hace de esta forma. En su obra que tenemos disponible para consulta, ahora fíjense bien, Sausa, 2010. Eso es una cita o así se cita de una forma indirecta. Cuando nosotros no queremos copiar literalmente lo que dice en otro libro, entonces con nuestras propias palabras nosotros redactamos, pero la misma idea, y el apellido y el año va entre paréntesis, separado por una coma. Entonces, Sausa, espacio, 2010, cerramos paréntesis y seguimos diciendo lo que dijo el autor. Se indica que los nombres de programas informáticos deben escribirse con mayúscula inicial. Y cuando termine la cita, cuando termine de parafrasear, el número de página, para señalizar que ahí terminó
el parafraseo, o que ahí terminó la cita o la idea que usted extrajo de otro documento. Entonces, esta es la forma directa y esta es la forma indirecta. La forma directa es cuando se copia textual y la forma indirecta es cuando se parafrasea. Cuando se copia o cuando la cita es directa, solo el año va entre paréntesis. Y vean que no lleva ni punto antes ni punto después. Entonces solo apellido, que es el primer apellido, el año y luego lo que se extrae o la cita directa en comillas. Y cuando es una cita indirecta, entonces el apellido y el año va dentro del paréntesis y solo se separa con una coma. Apellido, coma, espacio y luego el año. Cuando se termina el parafraseo, pues el número de página. Seguidamente tenemos ahora las citas directas, cuando son cortas y cuando son largas. Cuando es corta, cuando es menos de 40 palabras. Cuando es larga, cuando es mayor de 40 palabras. Para hacer esto, el conteo de las palabras es algo bastante sencillo. Es como cuando usted hace lo siguiente. Cuando usted está escribiendo en Word, ¿qué es lo que hace cuando usted escribe en Word? Usted puede seleccionar una línea, 2 líneas, 3 líneas. Puede seleccionar las palabras que usted quiera. Por ejemplo, puede seleccionar estas 5 líneas. ¿Y qué hace el Word? Le cuenta las palabras de una vez, ¿verdad? Entonces, no es que usted tenga que estar contando. Vamos 1, escribiendo 2 y 3, en 4, nuestro 5 y así hasta llegar a 40 cuando va a terminar de hacer las citas. Sino que usted en Word selecciona, usted puede transcribir lo que va a copiar del libro. Luego selecciona si son 3 o 4 líneas, las selecciona y en la parte de abajo ahí le dice el conteo de cuántas palabras seleccionó. Entonces ahí usted se va a dar cuenta si es menos de 40 o si es más de 40. Entonces, si es menos de 40, la forma de hacer la cita es la siguiente. El apellido del autor y el año, ¿verdad? Apellido y el año entre paréntesis. El primer apellido del autor y el año entre paréntesis. Y reproducimos la cita. La cita, recuerde que va a llevar comillas cuando inicia, ¿verdad? Entonces usted va a copiar lo que dice en el libro, cuando inicia, abre comillas y luego lo que dice el texto. Algunos algoritmos pueden decidir el destino de trabajadores o incluso devastar una economía entera. Cuando termina de citar, cuando termina la frase que usted copió, cierra las comillas y luego el número de página. Y aquí lo dice. Por último ponemos la página si la sabemos y terminamos pues la frase, ¿verdad? Y terminamos la frase.
Esta es la forma entonces cuando es menos de 40 palabras. ¿Y cómo se hace una cita directa cuando lleva más de 40 palabras? Entonces aquí dice, incorporamos a nuestro discurso, es decir, a nuestro documento, la cita larga en un párrafo aparte. ¿Verdad? Es decir, usted donde piensa insertar la cita le da punto y aparte y luego pega todo lo que usted copió. Si eran 10 líneas, por ejemplo, usted copia esas 10 líneas, las pega y ya no lleva comillas. Para las citas directas de más de 40 palabras ya no lleva comillas. Solo se pega el texto y cuando finalizó la cita, el apellido del autor, el año, apellido, coma, año, coma, y luego el número de página, que sería P.1 y cerramos el paréntesis. Entonces, repito nuevamente, cuando es una cita directa, larga, que tiene más de 40 palabras, se coloca punto y aparte, se pega la cita que copiamos del libro, de la tesis o del artículo que hayamos consultado. Cuando se terminó la cita, abrimos paréntesis, colocamos el primer apellido del autor, coma, el año, coma, y el número de página si lo sabemos. ¿Verdad? Si no, como les dije, podemos omitir esa parte. Y luego al final le colocamos punto, ¿verdad? Después del número de página, punto. Porque ahí pues es como terminar el párrafo. Entonces terminamos ahí y pasamos al siguiente. Entonces tenemos citas cortas y citas largas. Las cortas son menos de 40 palabras y las largas más de 40 palabras. Luego continuamos. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Las citas directas o las citas indirectas? Dice que lo mejor es utilizar el parafraseo, o sea, las citas indirectas, porque esto va a permitir ajustar el material al contexto de nuestro escrito. Entonces, si nosotros pues queremos darle el sentido de acuerdo a nuestro enfoque que nosotros tenemos, pues no copiamos literalmente, sino que solo parafraseamos. Usar citas directas solamente en casos cuando replique una definición exacta. O sea, básicamente solo para las definiciones. Y como usted va a tener definiciones, entonces se le recomienda usar las citas directas. Entonces va a colocar, por ejemplo, aquí decía un autor, ¿verdad? Sousa 2010. Sousa 2010 dice que la calidad educativa es tal y tal cosa. Por otra parte, Hernández 2021 dice que, ¿verdad? Entonces, como son de 3 a 5, cada definición en un párrafo, ¿verdad? Cada definición en un párrafo. Y usted pues le da sentido, ¿verdad? No solo así como aparece ahí, así lo va a colocar, sino cuando terminó uno, anota. Por su parte, fulanito de tal nos dice que termina el segundo, por otra parte, o puede colocar otra palabra que diga, por el contrario, o en su defensa, en relación a la calidad educativa, fulanito de tal dijo, y anota ahí. Entonces es como decir,
El primero sí va a ir así, ¿verdad? Solo el apellido, el año y relata todo. Ya para el segundo, usted le coloca como que unas palabritas antes, ¿verdad? Por otra parte, Hernández 2025 dice que en su lugar, López 2011 dice que, por el contrario, fulanito de tal dice que, ¿verdad? Entonces, colocarle pues ahí unas palabritas, una palabra pues antes de la cita, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y luego tenemos las citas parentéticas. Dice, en la cita parentética aparecen 3 elementos: el autor, la fecha y la página. Básicamente, esto significa que en las citas indirectas, es decir, cuando parafraseamos, lo que usamos es una cita parentética. O sea, aparte de ser una cita indirecta, también es parentética, porque la forma en que se coloca la cita es entre paréntesis, se anota el apellido, el año y el número de página. Por eso aquí dice, cuando es una cita parentética lleva 3 elementos. Y si regresamos un poquito, acá en la cita, cuando es directa de más de 40 palabras, sería una cita parentética porque lleva el apellido, año y página, entre paréntesis. Y también cuando es indirecta, también es parentética, cuando es indirecta. ¿Por qué? Porque se coloca entre paréntesis el apellido, el año y el número de página. Entonces dice, se ponen entre paréntesis en ese orden y separados por comas. Esta información que escribimos entre paréntesis puede ir al principio o al final de la cita. Por eso dice acá, se recomienda usar palabras cortas y sencillas porque un vocabulario ya no favorece la mejor comprensión del texto, y ahí se anota el apellido, el año y la página. Eso sería una cita parentética cuando va al final y llevan esas tres elementos, ¿verdad? Autor, fecha, separados por una coma. No es punto, ¿verdad? Es coma. Y al final, después del paréntesis, cuando se cierra paréntesis, al final se agrega un punto. En las citas parentéticas el año siempre se incluye, también nos lo menciona acá, ¿verdad? En la cita parentética no puede faltar el año. Luego tenemos las citas narrativas. Las citas narrativas dice que en esta cita narrativa incorporamos la información a nuestro discurso y aclaramos entre paréntesis el dato que no está incluido en nuestro texto, sea la fecha, el autor o la página. Por ejemplo acá, Casani 2009 nos recomienda usar palabras cortas y sencillas porque un vocabulario ya no favorece la mejor comprensión. Entonces el autor aparece como parte del texto, ¿verdad? Casani nos recomienda, solo que el año entre paréntesis, la fecha entre paréntesis, el año entre paréntesis. Ahora el segundo caso. Ya en el 2009, Casani nos recomienda usar palabras cortas y sencillas. Miren, aquí ya no se anotó
ni el apellido ni el año entre paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, en ocasiones poco comunes el autor y la fecha pueden aparecer como parte de la narración. Por eso es que aquí no tiene el apellido primero y después el año, sino que dice ya en el 2009, Casani nos recomienda. Entonces tanto la fecha como el apellido aparecen como parte de la narración, por lo tanto no se le anota paréntesis. En el caso de las citas narrativas, pues puede ser que las utilicemos como también puede ser que no, que solo nos quedemos con las citas directas e indirectas, podría ser, ¿verdad? Para que también pues nos vamos ahí sí que a meter a realizar también otras cosas que pues todavía nos falta más que aprender. Ahora entonces, esto solamente si ustedes pues desean aplicar en el caso de las citas narrativas, pueden hacer. Entonces, vamos a continuar. Acá solo hay otras recomendaciones. Yo solo les enseñé cómo se anota cuando solo es un autor. Ahora, por ejemplo, hay tesis donde de forma personal lo hace cada estudiante, pero hay algunos casos en las tesis que lo hacen en grupos. Entonces no aparece solo un dueño del documento, sino aparecen dos o tres. O también, ¿verdad? Pueden ser de dos o más autores. Pueden ser libros también, ¿verdad? Donde no solo una persona es el autor, sino que aparecen pues varios autores. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se hace cuando son dos autores? Aquí aparece el ejemplo. Se anota el primer apellido de uno, el primer apellido del segundo, coma y el año. Salas y de Angostino, 2020, cuando es una cita parentética. Cuando es una cita narrativa, entonces se anotan los dos apellidos, ¿verdad? El primer apellido del autor, de un autor, y el primer apellido del segundo autor, y solo el año entre paréntesis. Esto se puede hacer solamente si son dos autores. Pero ¿qué pasa si son tres o más? Entonces fíjense bien, solo se va a anotar el primer apellido del que aparezca primero. Entonces, así como acá, ahora cuando usted va leyendo la carátula o va leyendo en la portada, ahí dice el nombre de los autores del libro. Si solo aparece uno, pues ahí ya sabemos cómo hacerlo. Si aparecen dos, ahí aparece cómo hacerlo. Pero si son más de dos, entonces solo se anota el primer apellido de la primera persona que aparezca y luego se anota esta frase, et al, y punto, ¿verdad? Et al, punto. Eso quiere decir pues que hay otros autores, ¿verdad? Et al y punto. Y luego pues una coma y el año. Cuando es una cita narrativa, entonces el apellido, et al punto, ahí ya no lleva coma, y el año, solo el año entre paréntesis. Puede ser de que también vayamos a encontrar fuentes de instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se hace una cita de una institución de este tipo. También está de forma narrativa.
Entonces se anota el nombre de la institución y entre paréntesis el año, ¿verdad? O la abreviación, ONU, 2020. Y si fuera una universidad, también se puede hacer de esta forma. Si fuera una universidad, el autor, ¿verdad? El autor. Entonces ahí también está la forma de realizar la cita. Ahora bien, lo que les recomiendo también es de que no vayan a perder los enlaces donde consultaron los documentos. Por ejemplo, yo encontré un documento en línea, quédese con el enlace, porque ahorita solo hicimos las citas y hay que colocar las referencias. Y yo no sé si usted se recuerda que anota usted en la referencia cuando consultó, porque tampoco no se anota solo aquí está el enlace, ¿verdad? O cuando usted coloca e-grafía, usted solo pega el enlace y nada más. Así lo han acostumbrado a hacerlo, pero no es la forma correcta. Entonces, vamos a irnos a esa parte de las referencias. La referencia debe de llevar 4 cosas. En la referencia usted va a colocar el autor, ¿sí? Va a colocar el nombre del autor, va a colocar la fecha, el título del libro o de la obra, la fuente donde se puede recuperar, es decir, ahí sí va el enlace hasta el final, pero primero anota el nombre del autor, la fecha, el título y la fuente. Acá, por ejemplo, también les agregué esta parte porque en algún caso puede ser de que haga falta algún elemento que tenga que ir, porque les dije, tiene que ir el autor, la fecha, tiene que ir el nombre de la obra y dónde se puede recuperar, 4 cosas. Puede ser de que no tenga año el documento que usted consulte, entonces aquí dice qué es lo que tiene que hacer. Anota el nombre del autor y luego entre paréntesis anota SF, que significa sin fecha, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, SF, sin fecha. Y luego el título de la obra, del libro, y luego pues la fuente que sería el enlace. Entonces, y ahí nos dice pues también cuando falta el autor y fecha, si falta el autor y el título, si falta la fecha y el título, entonces cómo se tiene que hacer en esa parte. Por eso les decía, guarden el enlace. ¿Verdad? Guarden el enlace. Por ejemplo, usted viene y consulta en Google, ¿verdad? Y empieza a buscar documentos. Este está bien, me interesa. Hago la cita, pero guarde el enlace, porque ese enlace le va a servir para hacer lo de las referencias. Primero, para hacer la cita, ¿verdad? Y segundo, también le va a servir para la referencia. Pero como la referencia se hace hasta el final, y si no se queda con en dónde consultó, entonces después va a tener que hacer otro trabajo de, ay, no encuentro el documento, ¿verdad? Porque va a tener que hacer otra cita porque se le olvidó dónde estaba lo que consultó, ¿verdad? Entonces, guarde. Al final también, pues ya cuando lleguemos a esa parte, pues yo también les voy a decir, miren, aquí hay unos ejemplos de cómo tiene que quedar la cita, ¿verdad?
Yo les voy a subir también ahí en la plataforma unos ejemplos. Miren, ejemplos de cómo debe de quedar las referencias. Y usted se va a dar cuenta pues cómo va a quedar. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que yo les quería explicar en este video. Se los explico porque, como les decía, ya ahorita ustedes ya van a empezar a trabajar, se van a dividir el trabajo, cada quien va a empezar a investigar, pero las coordinadoras, cuando reciban el trabajo, coordinadores o coordinadoras, revisen de que venga con las normas y que también tengan guardado los enlaces, porque eso va a servir después para hacer las referencias. Muy bien, entonces ahí concluimos con este video. Espero que les sea de mucha utilidad.